Nunca confié del todo en los espejos, no por superstición barata, sino porque, desde niño, notaba que tardaban un segundo de más en devolverme la mirada. Un desfase casi imperceptible, como si la imagen tuviera que pensarlo antes de imitarme. Mis padres decían que era imaginación. Con los años aprendí a ignorarlo. Hasta la noche del jueves pasado. Vivía solo en el piso 12 de la torre de la calle Corrientes 2047. Un edificio viejo que aún conserva los ascensores de reja y los pasillos con olor a humedad y cera rancia. Había vuelto tarde del trabajo, diseñador freelance, siempre deadlines que se comen la vida. Me metí a la ducha para quitarme el cansancio. El baño es pequeño, apenas cabe la bañera y el lavabo. El espejo ocupa toda la pared de enfrente. Me enjaboné la cara, cerré los ojos un momento. Cuando los abrí, mi reflejo seguía con los ojos cerrados. Sentí que la sangre se me escapaba de las piernas. Me quedé inmóvil, esperando que fuera un calambre óptico, un truco de las luces fluorescentes. Parpadeé varias veces, abrí grande, cerré fuerte. Nada. El otro seguía con los párpados bajados, la cabeza ligeramente inclinada, como escuchando algo que yo no oía. Entonces sonrió, no con mi boca, con otra, más ancha, más húmeda, como si le hubieran cortado los cachetes por dentro. Retrocedí, el talón chocó contra la bañera y casi me caigo. El ruido del golpe hizo que el reflejo abriera los ojos de golpe. Eran mis ojos, sí, pero las pupilas estaban tan dilatadas que parecían pozos negros. Me miró fijo, yo lo miraba fijo, a él el agua seguía cayendo sobre mi cabeza, caliente, ensordecedora. ¿Qué querés?, pregunté con voz temblorosa. El reflejo levantó la mano derecha al mismo tiempo que yo levantaba la izquierda. Un segundo de diferencia, un segundo que no debería existir. Después habló. No movió los labios, pero la voz salió del espejo, ronca, como si viniera de muy lejos y muy cerca a la vez. Salí. No grité. El miedo era tan puro que me paralizó la garganta. Apagué la ducha de un manotazo, agarré la toalla y corrí al living. Cerré la puerta del baño con llave. Algo ridículo porque nunca tuvo cerradura. Pero en la desesperación uno hace cualquier cosa. Me quedé en medio del departamento, desnudo, chorreando, respirando como si hubiera corrido una maratón. El silencio era denso. Se oía el zumbido del refrigerador y muy débil el ruido de la ciudad allá abajo. Entonces escuché el agua otra vez. La ducha se había encendido sola. Me acerqué a la puerta del baño con pasos de ladrón. Ampegué la oreja. El chorro caía constante y debajo, casi inaudible, una respiración lenta, paciente en giré, el picaporte. La puerta se abrió sin resistencia. El baño estaba vacío, a la ducha apagada, al del espejo empañado. Pero en el centro del vidrio, escrito con un dedo que aún goteaba, había una frase. Ya casi me temblaron las rodillas. Corrí al dormitorio. Me puse lo primero que encontré y salí del departamento dando un portazo. Bajé los 12 pisos por la escalera porque no me atreví a tomar el ascensor. No soportaba la idea de quedarme encerrado con mi propio reflejo en esas paredes metálicas. Llegué a la calle a las 3:00 de la mañana. Buenos Aires. Dormía mal, como siempre. Caminé sin rumbo, mirando vidrieras, evitando cualquier superficie reflectante. Me metí en un bar 24 horas de la avenida Callao. Pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana, de espaldas al vidrio. El mozo, un tipo mayoere, con cara de pocos amigos, me miró raro. ¿Estás bien, pibe? ¿Tenés cara de muerto? ¿Mal sueño? Mentí. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando salió el sol, algo dentro de mí se aflojó. Volví al edificio con la idea estúpida de que la luz del día arregla todo. Subí, abrí la puerta del departamento. Todo estaba en orden. La ducha seca, el espejo limpio. Respiré aliviado. Me reí de mí mismo. Estrés. Pensé, falta de sueño, demasiada cafeína. Fui al baño a orinar.
Me paré frente al inodoro, bajé la vista y, en el agua quieta del váter, mi reflejo me miraba desde abajo sonriendo. Esa vez sí grité: tiraré el espejo grande mañana, lo romperé en 1000 pedazos si es necesario. Pero hay algo que no me animo a confesar todavía, algo que descubrí hace una hora. Mientras escribía esto en la computadora para no volverme loco, la pantalla está apagada ahora y aún así, en el fondo negro, puedo ver mi cara. No está parpadeando cuando yo parpadeo y acaba de guiñarme un ojo. El guiño duró menos de medio segundo, pero bastó. El aire del living se volvió de golpe espeso, como si alguien hubiera abierto una heladera llena de carne vieja y la hubiera dejado respirar sobre mi nuca. Olía a hierro mojado y a algo dulzón, podrido. El olor de un diente cuando se parte. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás, con un golpe seco que retumbó en el parqué como un disparo. El sonido tardó demasiado en apagarse. Se quedó colgando en las paredes, repitiéndose más débil cada vez, como pasos que se alejan por un pasillo que no existe. Apagué la computadora de un dedazo al botón, la pantalla se puso negra del todo. Pero la cara seguía ahí. No era un reflejo residual. Era una cara impresa en la oscuridad misma, más pálida que la mía, con los labios un poco más gruesos y la piel brillante, como si estuviera cubierta por una película de sudor frío. Los ojos eran 2 agujeros perfectos, sin iris, sin blanco, solo vacío húmedo que me absorbía. Retrocedí hasta chocar con la pared. El reboque estaba helado, sentí como el frío me trepaba por la espalda como dedos de muerto. La cara en la pantalla se inclinó apenas, siguiendo mi movimiento, y sonrió otra vez. Esta vez mostró los dientes, eran demasiados y estaban torcidos hacia adentro, como si la encía los hubiera masticado y vuelto a colocar mal. Un ruido húmedo vino del baño en glu glu, como cuando se desagotan cañerías viejas, pero más lento, más íntimo. Conocía ese sonido. Era el mismo que hace la garganta cuando uno está a punto de vomitar y trata de tragarse el ácido de nuevo. Caminé de costado, sin darle la espalda a la computadora, hasta llegar al pasillo. El piso de madera crujía bajo mis pies descalzos, pero los crujidos no coincidían con mis pasos. Se oían 1 o 2 segundos después, como si alguien más pesado me siguiera imitando el ritmo, arrastrando los talones. Llegué al baño, la luz del tubo fluorescente parpadeaba con un zumbido eléctrico que me taladraba las sienes. El espejo estaba empañado otra vez, aunque nadie había usado la ducha en horas. En el centro, nuevas letras, más grandes, escritas con prisa: «Abridme». Debajo, el vidrio temblaba levemente, como si algo empujara desde el otro lado con la yema de los dedos. No era un temblor del edificio. Era rítmico, insistente, toc, 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 el mismo compás de mi corazón, pero un poco más rápido, como si me estuviera adelantando. El olor se hizo insoportable. Era sangre caliente y desodorante de pino barato mezclado con algo más, el aliento de alguien que lleva días sin lavarse los dientes. Sentí que la bilis me subía y me quemaba la garganta. Entonces escuché el agua. Esta vez no era la ducha, era el lavabo. El grifo de frío estaba abierto al máximo, y el agua caía con un sonido gordo, pesado, como si no fuera agua sino algo más viscoso. Me acerqué sin querer, hipnotizado. El agua era transparente, sí, pero en el fondo del lavamanos blanco había una mancha roja que se extendía lentamente, como si alguien estuviera sangrando desde abajo, desde las cañerías, y en el espejo, detrás del vapor, apareció una mano. Primero los dedos, largos, demasiado largos, con uñas rotas y negras en las puntas, se apoyaron en el vidrio desde adentro. Después, la palma entera abierta, dejando 5 huellas grasientas que se deslizaban hacia abajo muy despacio,
como si disfrutaran del roce. La piel era del mismo color que la mía, pero estaba hinchada, llena de agua, como la de un ahogado que lleva 3 días flotando. La mano se detuvo, a los dedos se curvaron y golpearon el espejo desde dentro. Una vez tan fuerte, el vidrio vibró entero y el golpe resonó en mi pecho como si me hubieran dado a mí. Me quedé sin aire porque en ese preciso instante vi que la mano tenía una cicatriz en el dorso, exactamente igual a la que yo me hice a los 12 años al caer de la bicicleta en Gazelle. La misma forma de media luna. Era mi mano, pero no era mía. El segundo golpe fue más fuerte. El espejo se agrietó en forma de tela de araña justo donde la palma seguía pegada. Por la grieta empezó a salir un líquido oscuro, espeso, que olía a cobre y a cloaca. Goteaba sobre el lavabo con un plic, 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 que parecía contar los segundos que me quedaban. Retrocedí, tambaleando, hasta el pasillo. Cerré la puerta del baño de un puntapié. El golpe hizo temblar la pared y se oyó un crujido largo, como si algo dentro del espejo se hubiera enfurecido en silencio, un silencio tan denso que dolía en los oídos. Entonces, desde el otro lado de la puerta, muy cerca, como si tuviera la boca pegada a la madera, una voz, mi voz pero más ronca, más vieja, como si hubiera fumado durante años dentro de un pozo. ¿De verdad? ¿Crees que cerrando una puerta me vas a dejar afuera? Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra la pared opuesta. El pasillo estaba oscuro. La única luz venía del living, donde la computadora seguía apagada. Pero ya no estaba negra. Brillaba con un resplandor azulado, frío, como la luz de la luna sobre un cadáver. Y en la pantalla, ahora encendida sola, había un video reproduciéndose en bucle. Era yo. Estaba sentado exactamente donde estoy ahora, escribiendo esto que vos estás leyendo, pero en el video yo no escribo. En el video yo levanto la vista muy despacio y miro directo a la cámara, directo a mí, y sonrío con esa misma sonrisa que no es mía. El video se acerca, el yo del video se pone de pie, camina hacia la cámara. La imagen se sacude porque la webcam se mueve sola, como si alguien la empujara desde atrás. Y entonces la pantalla se llena con su cara. Mi cara a centímetros susurra algo que no tiene sonido, pero yo lo leo perfectamente en los labios. Ya estoy del otro lado. En este preciso instante, detrás de mí, la puerta del baño acaba de abrirse sola. El pasillo está helado y siento un aliento tibio, húmedo, en la nuca. El aliento en la nuca no era aliento, era la sensación de una boca abierta que aún no ha decidido si besar o morder. Se quedó ahí, a milímetros de mi piel, sin tocarme, pero calentándome la nuca como si me estuvieran apuntando con una lámpara de quirófano. El olor era el mismo que había sentido antes, pero ahora más íntimo en sangre oxidada, saliva vieja y algo dulce, como la leche materna, cuando se corta. No me atreví a girar, no porque tuviera miedo de verlo. Tenía miedo de que, al girar, no viera nada. Y aún así, sintiera que me miraba, mi mente se partió en dos con una precisión quirúrgica. Una parte, la que todavía quería sobrevivir, gritaba órdenes: «Corre, toma el celular, llama a alguien, a cualquiera, aunque sea la policía, y les digas que estás loco». La otra parte, más antigua, más cansada, susurraba con una ternura venenosa: «¿Para qué? Siempre supiste que esto iba a pasar. Desde los 5 años, cuando te quedabas mirando los espejos, después de que todos se fueran a dormir, siempre supiste que un día el reflejo no iba a querer seguir jugando a ser vos». Sentí que mi cuerpo se dividía en capas. La piel era mía, pero ya no me obedecía del todo. Los músculos temblaban con un ritmo que no era el mío. El corazón latía tan fuerte que cada golpe me dolía en las sienes. Pero entre latido y latido había un silencio demasiado largo, como si alguien estuviera pausando mi sangre.
Desde el living llegó un sonido nuevo, en el clic, clic de las teclas. Alguien estaba escribiendo en mi computadora lento y con paciencia. Como quien disfruta cada letra, me obligué a dar un paso hacia atrás. El parquet estaba tan frío que me quemaba las plantas de los pies. Otro paso en el aire se hizo más denso, como caminar dentro de una bolsa de agua tibia. Tercer paso. Tercer paso. Y entonces lo escuché detrás de mí, tan cerca que sentí la vibración en la columna. Respiró hondo. Un resoplido largo, satisfecho, como quien por fin llega a casa después de años de viaje. No pude más, me di vuelta. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del baño estaba abierta de par en par, y el espejo ya no reflejaba el baño, reflejaba el living. Y en el living, sentado en mi silla, estaba yo, desnudo, mojado, con la piel demasiado blanca y los ojos hundidos. Me miraba fijo, con la cabeza ligeramente ladeada, como quien estudia a un insecto. Y escribía en la pantalla, letra por letra, iba apareciendo este mismo texto que estás leyendo ahora. Exactamente estas palabras, línea por línea, como si él estuviera un segundo adelante en el tiempo. Levantó la vista del teclado y me sonrió con una dulzura horrible. Después señaló la pantalla con un dedo largo, hinchado, y articuló, sin sonido, lee. No quería, pero mis ojos bajaron solos, y leí lo que él acababa de escribir, lo que yo aún no había vivido. En este momento, el protagonista siente que su mente se parte en dos mitades que ya no se reconocen. Una mitad quiere correr, la otra mitad ya se rindió hace mucho, y ahora va a hacer algo muy estúpido porque ya no soporta seguir siendo el único que sabe la verdad. El yo del espejo dejó de escribir, se puso de pie y empezó a caminar hacia mí, no hacia el espejo, hacia mí, directo. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el parqué, pero yo sentía cada paso como un martillo dentro del cráneo. Retrocedí, choqué contra la puerta del departamento. El picaporte estaba helado, cubierto de una capa de escarcha que no podía existir en pleno verano porteño. Giré la llave con dedos que ya no sentían, abrí, el paler estaba a oscuras. La luz del temporizador se había apagado. Solo se veía el resplandor rojo del cartel de salida de emergencia al fondo. Parpadeando como un corazón enfermo, corrí hacia el ascensor, apreté el botón 1000 veces, nada, hacia escaleras. Bajé los 12 pisos de a 3 escalones, tropezando, con la respiración rota. En cada rellano me detenía un segundo porque juraba escuchar que alguien bajaba detrás de mí, pero más despacio, saboreando la persecución. Llegué a la planta baja, la puerta a la calle. Estaba cerrada con cadena y candado. El portero eléctrico no respondía. Golpeé el vidrio blindado hasta que los nudillos sangraron. Y entonces me di cuenta de algo que me heló más que todo lo anterior. No había reflejado mi sangre en el vidrio. Mis manos sangraban. Sí, pero en el reflejo. Las manos estaban limpias. Me giré lentamente en el hall. Bajo la luz mortecina de la lámpara de emergencia estaba él, a 3 metros, desnudo, sonriendo, y detrás de él, subiendo desde las escaleras, venían otros. Docenas, todos idénticos a mí, algunos con la cicatriz en la mano, otros sin ella, algunos más jóvenes, otros viejos, con el pelo blanco y los ojos lechosos, todos caminando en silencio, con el mismo paso cansino y seguro. El que iba adelante extendió la mano hacia mí. Su piel estaba fría cuando me tocó la mejilla, pero no era piel, era la misma textura que el interior de la boca cuando uno se muerde por dentro. Susurró, y esta vez sí había sonido, un sonido que me entró por los oídos y se quedó dando vueltas dentro del cráneo como un clavo oxidado. Ahora vos sos el reflejo, y en ese preciso instante sentí que algo se soltaba dentro de mí a una especie de clic suave, como cuando se rompe el hilo de una marioneta. Miré mis manos, ya no sangraban. Miré al ejército de Dios que me rodeaba y sonreí
con una calma que no era mía, porque acabo de entender la regla del juego. Solo uno puede quedar de este lado, y ya no soy yo. No hubo tiempo para gritar. El primero me agarró por la nuca con la misma mano que yo tenía hace 5 minutos. Cálida, conocida, mía. La presión fue instantánea y absoluta, como si me hubieran metido la cabeza dentro de un torno. Los huesos del cuello crujieron con un sonido de madera verde que se parte. Sentí cada vértebra separarse milímetro a milímetro. Un rosario de chasquidos húmedos. Los otros se acercaron en círculo, no caminaban, se deslizaban. El suelo no hacía ruido bajo sus pasos porque no tocaban el suelo, flotaban apenas, con los pies colgando flojos, como marionetas sostenidas por hilos invisibles. El olor era ahora insoportable, carne abierta, orina, miedo viejo. El olor de un hospital abandonado donde alguien se murió hace años y nadie lo encontró. Uno de ellos, yo a los 15 años, con el aparato en los dientes y la cara llena de acné, me tomó la muñeca izquierda y la torció hacia atrás hasta que el hombro se salió del lugar con un pop carnoso. El dolor fue tan puro que por un segundo me olvidé de respirar. Otro, yo a los 35, calvo, con la panza de cervez, y me metió los dedos en la boca y empezó a tirar de la mandíbula hacia abajo. Sentí cómo los ligamentos se estiraban como gomas viejas, como la piel de las comisuras se rajaba con un sonido de tela que se desgarra. No gritaba, ya no tenía aire, ya no tenía garganta. El que me tenía por la nuca acercó su cara a la mía. Sus ojos eran 2 pozos negros donde giraban cosas pequeñas y blancas, gusanos, dientes de leche, recuerdos que creí haber olvidado. Respiró dentro de mi boca abierta. El aliento sabía todo lo que alguna vez vomité, bilis, Fornet barato, la pastilla para el dolor de cabeza que me tomé a los 9 años cuando me caí del tobogán. Todo volvió de golpe. Líquido, ácido, quemándome la lengua, y entonces entendí lo que querían no era matarme. Eso sería demasiado piadoso. Querían vaciarme. El yo, Mayoere, metió la mano dentro de mi pecho como quien abre una campera con cierre. No hubo resistencia. Los dedos se hundieron entre las costillas con la misma facilidad con que se hunde un cuchillo caliente en manteca. Sentí cómo agarraba mi corazón, aún latiendo, aún caliente, y lo arrancaba de un tirón. El sonido fue obsceno. Un chasquido húmedo seguido de un vacío que nunca había conocido. La sangre salió a chorros, pero no salpicó el piso. Se quedó flotando en el aire en gotas perfectas, como cuentas rojas suspendidas. Me mostró el corazón. Todavía latía en su palma. 1, 2, 3 veces. Después lo apretó, no lo aplastó. Lo apretó como quien exprime una esponja. Y yo sentí como cada recuerdo, cada miedo, cada segundo de mi vida salía a borbotones por ese agujero en el pecho y era absorbido por ellos. La primera vez que besé a Lucía en el 2008, la noche que mi viejo no volvió a casa, el olor de la naftalina en el ropero de mi abuela. Todo se iba, succionado, masticado, tragado. El círculo se cerró, ya no había espacio entre sus cuerpos y el mío. Sentí sus bocas en mi piel, pero no besaban, absorbían, dientes que no mordían, sino que chupaban, como ventosas, lenguas que lamían el sudor de mi miedo y lo bebían. Lo último que vi fue mi propio rostro, el verdadero, el que quedaba reflejado en los 100 pares de ojos negros que me rodeaban. Estaba vacío, las mejillas hundidas, la boca abierta en un grito que nunca salió, los ojos 2 cuevas sin fondo, después oscuridad, y en la oscuridad una voz, mi voz, pero ya no temblaba. Gracias, dijo, era hora de que yo viviera un poco, un último latido, muy débil, en algún lugar fuera de mi cuerpo. Después, nada. Esta mañana el portero encontró el departamento vacío. La computadora estaba encendida
En la pantalla, abierto un documento de texto con una sola línea repetida hasta llenar 30 páginas. Ya estoy del otro lado. Ya estoy del otro lado, ya estoy del otro lado. Y en el espejo del baño, por primera vez en años, el reflejo parpadea cuando yo parpadeo, sonrío cuando yo sonrío. Pero a veces, solo a veces, cuando nadie mira, me guiña un ojo que yo no guiñé y sé que sigue teniendo hambre.